Pena de muerte. Definitivamente es un tema muy controvertido, pero deseo abordarlo este inicio de semana, deseándole que tenga una exitosa semana, no de pena de muerte, sino de mucho ánimo, entusiasmo, optimismo y que le vaya muy bien en todas sus actividades. Soy Luis Fernando Eras Portillo, empresario, me gusta comentar, a veces analizar y en muchas ocasiones solo opinar en redes sociales temas que son relevantes para la sociedad, para la economía, para la política, para usted. Y le doy las gracias por anticipado, por escucharme, por seguirme, por verme cuando ven los videos. Y en este caso quiero hablar de la pena de muerte. Ayer corrió como reguero de pólvora en todo el mundo una decisión que tomó el Politburo Central del Partido Comunista Chino, que encabeza el presidente de China, en el que se tomó la decisión de darle pena de muerte al director del banco, de un banco de China muy importante, que metió a ese país en graves problemas por actos de corrupción, por recibir sobornos, por dar sobornos, por una serie de cosas totalmente probadas y que los chinos no se tientan el corazón porque les ha afectado. Tan les ha afectado que en la guerra comercial, por ejemplo, que tienen para ser el proveedor número 1 de productos a los Estados Unidos de América, México ya les está comiendo el mandado. México se convirtió en el principal socio comercial de Estados Unidos, cuando menos el mes pasado, y China está sintiendo los efectos. La otra es que el crecimiento sostenido que China había venido teniendo los últimos 20 años, los últimos 3 años, ha sufrido tropiezos serios. Y siempre hay algo por qué. Siempre hay un porqué atrás de las cosas y de las decisiones. Y una de ellas es porque se estaban robando el dinero, se estaba desviando el dinero, se estaba metiendo dinero en proyectos que no ameritaban utilizar el dinero que es del pueblo de China, que es del gobierno de China, y se estaban cometiendo actos de corrupción. Imagínese usted pena de muerte por corrupción. Ya hay antecedentes en el mundo muy claros en países como los Estados Unidos, que hay la pena de muerte, que es un castigo para delitos graves, como el caso de los asesinatos en primer grado, y se cuida mucho el detalle, tardan años, pero está la pena de muerte muy, muy clara. En el caso de China, es donde se registra el mayor número de ejecuciones, en el mundo. La pena de muerte se aplica, pues, para una amplia gama de delitos, incluyendo el asesinato, también el tráfico de drogas y la corrupción. Fíjese nada más, este tema es importante de ejemplo para los mexicanos, porque tráfico de drogas y corrupción en México son hoy por hoy quizás una de las principales causas que nos tienen al borde, por un lado, de la quiebra, y por otro lado nos tienen al borde de impedirnos aprovechar los momentos que pueda tener México y su economía para crecer y salir adelante. Son las grandes presas, son los grandes muros de contención que nos tienen atorados. Entonces, es una decisión muy de fondo. Esa requiere un cambio de la Constitución, requiere la confluencia y la aceptación de todos los actores políticos para aceptar y entender que esta pudiera ser una medida radical, pero necesaria. Es como las medicinas, son amargas, pero necesarias. Y México ya está enfermo. Todos sabemos que tiene una enfermedad muy, pero muy profunda, tipo cáncer, en muchas partes del cuerpo, producto precisamente de la corrupción, pero también producto del tráfico de drogas y los asesinatos. Ya esto ha rebasado inmensamente muchos elementos. Hay otros países, también como Irán y como Arabia Saudita,
Por ejemplo, en el caso de Irán, ahí es pena de muerte, por ejemplo, no solo el asesinato, sino la violación, el tráfico de drogas y delitos políticos. Por eso son autoritarios, casi dictatoriales, porque ellos deciden a quién matar, obviamente a sus adversarios, ¿no? A los que no están en el poder. Y en el caso de Arabia Saudita, en Arabia Saudita la pena de muerte se aplica a delitos como asesinato, violación, tráfico de drogas, entre otros. Esto viene a generar un ruido tremendo en el mundo porque las sociedades evolucionan, pero cada quien sabe pues qué es lo que tiene en casa. Los mexicanos sabemos el grave problema. El asunto es que si no lo reconocen las altas esferas políticas o el partido en el poder o el líder en el poder y piensan que sus estrategias en materia de crimen, narcotráfico y corrupción son las correctas, que están bien, que todos estamos bien. Es más, imagínense que se asegure que la corrupción ya se acabó. Entonces, ese problema es como decir, el tráfico de drogas ya se acabó en México. O las extensiones exageradísimas como la extorsión de crimen organizado, pues ya se acabó. Eso sabemos que es falso, que nos tiene postrados en terapia intensiva, en un hospital social. Estamos secuestrados por muchos factores y se tienen que tomar decisiones de fondo. ¿Usted qué opina? ¿Usted qué piensa? ¿Usted cómo la ve? Porque después intervienen los factores religiosos, los morales y muchos de otra cosa, hasta los de pensar que si esto se llegase a instrumentar, tendría que existir un mecanismo compensatorio para cuidarle las manos a los políticos, para que no quieran llevar a pena de muerte a sus adversarios, porque no les conviene. Es un tema de fondo, pero es algo serio, y China hoy por hoy está poniendo la muestra en el mundo que no va a permitir que la corrupción se generalice, les afecte la economía, les afecte la vida de todo un pueblo por culpa de unos cuantos que abusan del poder que tienen, tanto con el tráfico de influencias, con sus relaciones ilícitas, grandes fortunas y corrupción. Pena de muerte, un tema muy controvertido que quise compartir con usted el día de hoy. Saludos, gracias por escucharme.